Un avión con 172 personas intenta despegar del aeropuerto de Madrid. Algo está terriblemente mal, pero los pilotos no lo saben. El avión consume 1800 metros de pista intentando elevarse. No puede. Las alas no generan sustentación suficiente. Una alarma debería estar sonando, pero no suena. En 5 segundos, 154 personas van a morir. Esto es lo que sabemos. 20 de agosto de 2008. Aeropuerto de Madrid, Barajas, España. El vuelo 5022 de Spanair se prepara para despegar hacia Gran Canaria con 166 pasajeros y 6 tripulantes. Es un vuelo doméstico rutinario de 2 horas que opera múltiples veces al día. La aeronave es un McDonnell Douglas MD-82, avión de pasajeros de 2 motores usado por décadas en rutas cortas. Al mando está el capitán Antonio García Luna, 51 años, piloto experimentado con más de 8000 horas de vuelo. A su lado, el copiloto Francisco Javier Mulet, 39 años, con 1100 horas de experiencia. Ambos conocen bien este modelo de avión. Han volado juntos antes. Tienen buena comunicación. Entre los pasajeros viajan familias españolas que van de vacaciones a las Islas Canarias. Una madre con sus 2 hijos pequeños, de 5 y 7 años, que visitarán a los abuelos. Un matrimonio de 60 años celebrando su aniversario con un viaje a la playa. Un grupo de amigos universitarios que planearon este viaje durante meses. Ninguno llegará a destino. El vuelo estaba programado para salir a las 13 horas, pero hay un retraso técnico. Un sensor de temperatura en uno de los motores genera una lectura anormal. Los técnicos lo revisan. Deciden que es una falsa alarma. Autorizan el despegue. Los pasajeros finalmente abordan con casi 2 horas de retraso. A las 14:24, el vuelo 5022 inicia su rodaje hacia la pista 36L. Pero en el camino, los pilotos notan otro problema técnico menor. Deciden regresar a la terminal. Los pasajeros esperan 30 minutos más mientras los técnicos revisan el avión nuevamente. La frustración es evidente. El calor de agosto en Madrid es sofocante. Los pasajeros están cansados, molestos por los retrasos. La tripulación también está bajo presión. 2 horas de retraso. La aerolínea pierde dinero cada minuto. Finalmente, a las 14:45, el vuelo 5022 inicia su segundo intento de despegue. Los pilotos realizan el checklist de despegue. O eso creen. Aquí es donde comienza la cadena de errores que matará a 154 personas. El checklist de despegue de un MD-82 incluye 44 pasos críticos. Uno de los más importantes: extender los flaps y slats de las alas. Los flaps son superficies móviles en el borde trasero de las alas. Los slats están en el borde delantero. Cuando se extienden, cambian la forma del ala y generan mucha más sustentación a baja velocidad. Sin flaps y slats extendidos, un avión no puede despegar. Simplemente no tiene suficiente sustentación para elevarse. Es imposible despegar sin ellos. Tan imposible como volar sin alas. Por eso existe una alarma específica. El sistema TOWS, Take Off Warning System. Si intentas despegar sin flaps y slats, esta alarma suena fuertemente en la cabina. Es imposible ignorarla. Pero en el vuelo 5022, esta alarma tiene un problema. 2 días antes, el mismo avión tuvo fallas en el sistema TOWS. Se reportó, se documentó. El mantenimiento lo revisó superficialmente y lo dio por resuelto. Pero el problema persistía. Y ese día, la alarma TOWS no funcionaba. Los pilotos no lo sabían. Durante el checklist de despegue, ocurre algo que aún se debate. La investigación no pudo determinar exactamente por qué los pilotos no extendieron los flaps y slats. Posiblemente fueron interrumpidos durante el checklist por comunicaciones con torre de control.
Posiblemente la presión por los retrasos los hizo apurarse. Posiblemente asumieron que ya los habían extendido en el intento anterior. Lo que sí sabemos es esto: los flaps y slats quedaron completamente retraídos, y la alarma que debía alertarlos no sonó. A las 14:45, torre de control autoriza el despegue. Spanair 5022, autorizado despegue pista 36L. El capitán García responde: autorizados despegue. Spanair 5022 empuja las palancas de potencia. Los dos motores rugen al máximo. El avión comienza a rodar por la pista acelerando rápidamente. 80 nudos, 100 nudos, 120 nudos. El copiloto Mulet monitorea los instrumentos. Todo parece normal. 140 nudos, 150 nudos. Alcanzan V1, la velocidad de decisión. Ya no pueden abortar el despegue de forma segura. Están comprometidos a despegar. 160 nudos. Llegan a VR, velocidad de rotación. El capitán tira de los controles para levantar el morro del avión. Y aquí es donde todo colapsa. El avión intenta elevarse, pero algo está mal, muy mal. ¿Alguna vez has sentido turbulencia fuerte durante un vuelo? Déjamelo en los comentarios. Y si este video te está atrapando, suscríbete al canal. Las alas no generan suficiente sustentación. El morro se eleva, pero el avión no puede mantener el ángulo. El stick shaker se activa. Es una vibración violenta en los controles que advierte pérdida de sustentación inminente. El capitán García entiende inmediatamente que algo está terriblemente mal. ¿Qué pasa?, grita. El copiloto revisa frenéticamente los instrumentos buscando el problema. Han consumido ya 1200 metros de pista, luego 1500 metros. El avión apenas se eleva unos pocos metros del suelo, luchando contra la física. No hay suficiente pista y no hay suficiente sustentación. 1800 metros consumidos. El avión alcanza apenas 12 metros de altura. Luego comienza a descender. La cola del avión golpea el suelo primero. Un impacto brutal que destroza el fuselaje trasero. El ala derecha impacta un barranco al final de la pista. El avión se desintegra en una explosión masiva de fuego y metal retorcido. La bola de fuego es visible desde kilómetros de distancia. Los servicios de emergencia responden inmediatamente, pero el fuego es devastador. De las 172 personas a bordo, 154 mueren. 18 sobreviven milagrosamente, la mayoría con quemaduras severas y fracturas múltiples. Entre los sobrevivientes hay 2 niños pequeños. Sus padres murieron protegiéndolos con sus cuerpos durante el impacto. Una mujer quedó atrapada en los restos durante horas antes de ser rescatada. Otro sobreviviente fue expulsado del avión durante la desintegración y aterrizó en una zona donde el fuego no llegó. ¿Crees que los checklists de aviación deberían ser infalibles? ¿Qué opinas sobre la presión por cumplir horarios? Déjamelo en los comentarios. Y suscríbete para más análisis de accidentes de aviación. La investigación posterior fue exhaustiva. Los investigadores encontraron que los flaps y slats estaban completamente retraídos. Nunca fueron extendidos. Revisaron la grabadora de voz de cabina. No hay evidencia de que los pilotos completaran el checklist correctamente. Y descubrieron que el sistema de alarma TAU-IS había fallado múltiples veces en los días previos. El mantenimiento registró 2 fallas del sistema en las 48 horas anteriores al accidente, pero el avión fue autorizado a volar de todas formas. Spanair implementó cambios inmediatos después del accidente. Primero, verificación visual obligatoria por parte de ambos pilotos de la posición de flaps y slats antes de cada despegue. Segundo, sistema de doble checklist, donde el copiloto verifica cada paso del capitán en voz alta.
Tercero, cualquier falla del sistema TOWS resulta en avión en tierra hasta reparación verificada. Y cuarto, cultura de seguridad sobre puntualidad. Los retrasos técnicos ya no generan presión sobre las tripulaciones. Boeing rediseñó el sistema TOWS en todos los MD-82 operando mundialmente. Ahora, el sistema tiene redundancia triple y autodiagnóstico continuo. Si el sistema TOWS falla, el avión no puede ser autorizado para despegar bajo ninguna circunstancia. Los 18 sobrevivientes del vuelo 5022 enfrentan diferentes realidades. Algunos volvieron a volar después de años de terapia. Otros nunca más subieron a un avión. Una sobreviviente se convirtió en activista de seguridad aérea, dando charlas sobre la importancia de los procedimientos. Los niños que sobrevivieron crecieron con el trauma de haber perdido a sus padres en el accidente. Las familias de las 154 víctimas recibieron compensación, pero nada puede reemplazar lo perdido. Este accidente nos enseña algo fundamental sobre la aviación moderna. La seguridad no es un estado, es un proceso continuo que requiere vigilancia constante. Un checklist omitido, una alarma que no funcionaba, presión por los retrasos, 3 fallas que individualmente parecen menores. Pero cuando se alinean, el resultado es catastrófico. 154 personas murieron porque un sistema de alarma que costaba $2,000 reparar correctamente fue declarado operacional cuando no lo estaba. ¿Qué opinas sobre la responsabilidad de las aerolíneas cuando priorizan costos sobre seguridad? Déjamelo en los comentarios y suscríbete si quieres entender cómo estos accidentes mejoraron la aviación. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Turnos de 12 horas, 14 horas, a veces más. Personal insuficiente para la cantidad de aviones que debían mantener. Presión constante de los gerentes para hacer más con menos y cumplir los horarios a cualquier costo. Además, los procedimientos de verificación cruzada eran completamente inadecuados. No había un segundo mecánico verificando el trabajo de tareas críticas. No había un sistema de doble verificación para componentes de seguridad. No había supervisión efectiva durante turnos nocturnos. 143 personas pagaron con sus vidas el precio de esa negligencia corporativa. Pero de esa tragedia surgieron cambios fundamentales. Después de este accidente, la industria aeronáutica implementó reformas significativas y permanentes. Primero, se estableció la regla absoluta de que ningún mecánico puede trabajar solo en tareas críticas de seguridad. Siempre debe haber un segundo mecánico verificando independientemente el trabajo. Segundo, se implementaron códigos de color estandarizados a nivel mundial para todas las mangueras de llenado. Rojo para aire comprimido, verde para nitrógeno, amarillo para oxígeno. Además, las conexiones son físicamente diferentes. Una manguera de aire comprimido literalmente no puede conectarse a una válvula de nitrógeno. Es físicamente imposible confundirlas. Tercero, se establecieron límites estrictos y legalmente vinculantes de horas de trabajo para personal de mantenimiento. Ningún mecánico puede trabajar más de 10 horas consecutivas en tareas críticas de seguridad. Después de 10 horas, debe haber un descanso obligatorio de al menos 8 horas. Y cuarto, se implementó un sistema obligatorio de escaneo electrónico y verificación digital. Cada neumático tiene un código de barras único. Cada botella de gas tiene un código QR específico. El mecánico debe escanear ambos códigos antes de llenar el neumático. Si los códigos no coinciden, si el gas no es el correcto para ese neumático específico, el sistema electrónico no permite completar la tarea. Hay un bloqueo digital automático. Hoy en día, ese tipo de error es prácticamente imposible. Los sistemas, los procedimientos, las verificaciones múltiples lo previenen.
Pero para las 143 personas que murieron en este vuelo, estos cambios llegaron demasiado tarde. Esta historia nos recuerda algo fundamental sobre la aviación y sobre la vida misma. No existe tal cosa como un error menor cuando las consecuencias pueden ser catastróficas. Un neumático mal llenado, un procedimiento ignorado, un mecánico trabajando solo bajo presión extrema. Cada uno de estos detalles, aislado, parece insignificante, trivial incluso, pero cuando se combinan, cuando coinciden en el momento equivocado, pueden matar a 143 personas. La aviación es hoy el medio de transporte más seguro que existe. Y es seguro, precisamente, porque aprendemos de estas tragedias. Porque cada accidente, por doloroso que sea, nos enseña algo. Porque tomamos esas lecciones, las escribimos en sangre y lágrimas, y nos aseguramos absolutamente de que nunca, nunca vuelvan a ocurrir. Ese es el legado de este vuelo. Ese es el legado de esas 143 personas. No murieron en vano, murieron para que otros pudieran vivir. Déjame hacerte una última pregunta antes de despedirme. Después de escuchar esta historia completa, ¿confías más o menos en volar? ¿Entender lo que puede salir mal te hace sentir más seguro porque ves cómo se corrige? ¿O te hace sentir más nervioso? Es una pregunta honesta. No hay respuesta correcta. Déjamelo en los comentarios. Me interesa genuinamente saber qué piensas y si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si aprendiste algo. Suscríbete al canal. Cada semana traemos historias reales de aviación que no solo entretienen, sino que enseñan. Historias que te muestran cómo la humanidad aprende de sus errores más terribles. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Turnos de 12 horas, 14 horas, a veces más. Personal insuficiente para la cantidad de aviones que debían mantener. Presión constante de los gerentes para hacer más con menos y cumplir los horarios a cualquier costo. Además, los procedimientos de verificación cruzada eran completamente inadecuados. No había un segundo mecánico verificando el trabajo de tareas críticas. No había un sistema de doble verificación para componentes de seguridad. No había supervisión efectiva durante turnos nocturnos. 143 personas pagaron con sus vidas el precio de esa negligencia corporativa. Pero de esa tragedia surgieron cambios fundamentales. Después de este accidente, la industria aeronáutica implementó reformas significativas y permanentes. Primero, se estableció la regla absoluta de que ningún mecánico puede trabajar solo en tareas críticas de seguridad. Siempre debe haber un segundo mecánico verificando independientemente el trabajo. Segundo, se implementaron códigos de color estandarizados a nivel mundial para todas las mangueras de llenado. Rojo para aire comprimido, verde para nitrógeno, amarillo para oxígeno. Además, las conexiones son físicamente diferentes. Una manguera de aire comprimido literalmente no puede conectarse a una válvula de nitrógeno. Es físicamente imposible confundirlas. Tercero, se establecieron límites estrictos y legalmente vinculantes de horas de trabajo para personal de mantenimiento. Ningún mecánico puede trabajar más de 10 horas consecutivas en tareas críticas de seguridad. Después de 10 horas, debe haber un descanso obligatorio de al menos 8 horas. Y cuarto, se implementó un sistema obligatorio de escaneo electrónico y verificación digital. Cada neumático tiene un código de barras único. Cada botella de gas tiene un código QR específico. El mecánico debe escanear ambos códigos antes de llenar el neumático. Si los códigos no coinciden, si el gas no es el correcto para ese neumático específico, el sistema electrónico no permite completar la tarea. Hay un bloqueo digital automático. Hoy en día, ese tipo de error es prácticamente imposible.
Los sistemas, los procedimientos, las verificaciones múltiples lo previenen. Pero para las 143 personas que murieron en este vuelo, estos cambios llegaron demasiado tarde. Esta historia nos recuerda algo fundamental sobre la aviación y sobre la vida misma. No existe tal cosa como un error menor cuando las consecuencias pueden ser catastróficas. Un neumático mal llenado, un procedimiento ignorado, un mecánico trabajando solo bajo presión extrema. Cada uno de estos detalles aislado parece insignificante, trivial incluso, pero cuando se combinan, cuando coinciden en el momento equivocado, pueden matar a 143 personas. La aviación es hoy el medio de transporte más seguro que existe, y es seguro precisamente porque aprendemos de estas tragedias, porque cada accidente, por doloroso que sea, nos enseña algo, porque tomamos esas lecciones, las escribimos en sangre y lágrimas, y nos aseguramos absolutamente de que nunca vuelvan a ocurrir. Ese es el legado de este vuelo. Ese es el legado de esas 143 personas. No murieron en vano, murieron para que otros pudieran vivir. Déjame hacerte una última pregunta antes de despedirme. Después de escuchar esta historia completa, ¿confías más o menos en volar? Entender lo que puede salir mal te hace sentir más seguro porque ves cómo se corrige, ¿o te hace sentir más nervioso? Es una pregunta honesta. No hay respuesta correcta. Déjamelo en los comentarios. Me interesa genuinamente saber qué piensas y si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si aprendiste algo. Suscríbete al canal. Cada semana traemos historias reales de aviación que no solo entretienen, sino que enseñan. Historias que te muestran cómo la humanidad aprende de sus errores más terribles. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Su último mensaje de texto, enviado antes de abordar, permanece sin leer en el teléfono de su novio durante horas. Te amo. Nunca llegó a casa. Después de la tragedia, los investigadores llegaron al lugar del accidente. Lo que encontraron los dejó atónitos. La causa raíz del accidente fue devastadoramente simple. Un neumático del tren de aterrizaje había sido llenado con aire comprimido en lugar de nitrógeno. Ese neumático explotó durante el ascenso. Los fragmentos dañaron múltiples sistemas críticos. El ala debilitada eventualmente colapsó bajo el estrés. Un error de 5 segundos. Una confusión de mangueras en el hangar de mantenimiento. 143 vidas perdidas. La investigación reveló que el mecánico responsable había trabajado completamente solo esa noche, presionado por el tiempo, fatigado después de 6 horas de trabajo continuo, sobrecargado con el doble de trabajo. Confundió las mangueras de llenado. Un error humano, simple, completamente evitable. Pero la culpa no recayó solo en él. Los investigadores descubrieron un patrón preocupante. La aerolínea tenía un historial documentado de sobrecargar a su personal de mantenimiento. Turnos de 12 horas, 14 horas, a veces más. Personal insuficiente para la cantidad de aviones que debían mantener. Presión constante de los gerentes para hacer más con menos y cumplir los horarios a cualquier costo. Además, los procedimientos de verificación cruzada eran completamente inadecuados. No había un segundo mecánico verificando el trabajo de tareas críticas. No había un sistema de doble verificación para componentes de seguridad. No había supervisión efectiva durante turnos nocturnos. 143 personas pagaron con sus vidas el precio de esa negligencia corporativa. Pero de esa tragedia surgieron cambios fundamentales. Después de este accidente, la industria aeronáutica implementó reformas significativas y permanentes. Primero, se estableció la regla absoluta de que ningún mecánico puede trabajar solo en tareas críticas de seguridad. Siempre debe haber un segundo mecánico
verificando independientemente el trabajo. Segundo, se implementaron códigos de color estandarizados a nivel mundial para todas las mangueras de llenado. Rojo para aire comprimido, verde para nitrógeno, amarillo para oxígeno. Además, las conexiones son físicamente diferentes. Una manguera de aire comprimido literalmente no puede conectarse a una válvula de nitrógeno. Imposible confundirlas. Tercero, se establecieron límites estrictos y legalmente vinculantes de horas de trabajo para personal de mantenimiento. Ningún mecánico puede trabajar más de 10 horas consecutivas en tareas críticas de seguridad. Después de 10 horas, debe haber un descanso obligatorio de al menos 8 horas. Y cuarto, se implementó un sistema obligatorio de escaneo electrónico y verificación digital. Cada neumático tiene un código de barras. Cada botella de gas tiene un código QR. El mecánico debe escanear ambos antes de llenar el neumático. Si los códigos no coinciden, si el gas no es el correcto para ese neumático específico, el sistema electrónico no permite completar la tarea. Hay un bloqueo digital. Hoy en día, ese tipo de error es prácticamente imposible. Los sistemas, los procedimientos, las verificaciones múltiples lo previenen. Pero para las 143 personas que murieron en este vuelo, estos cambios llegaron demasiado tarde. Esta historia nos recuerda algo fundamental sobre la aviación y sobre la vida misma. No existe tal cosa como un error menor cuando las consecuencias pueden ser catastróficas. Un neumático mal llenado, un procedimiento ignorado, un mecánico trabajando solo bajo presión extrema. Cada uno de estos detalles, aislado, parece insignificante, trivial incluso, pero cuando se combinan, cuando coinciden en el momento equivocado, pueden matar a 143 personas. La aviación es hoy el medio de transporte más seguro que existe, y es seguro precisamente porque aprendemos de estas tragedias, porque cada accidente, por doloroso que sea, nos enseña algo, porque tomamos esas lecciones, las escribimos en sangre y lágrimas, y nos aseguramos absolutamente de que nunca vuelvan a ocurrir. Ese es el legado de este vuelo. Ese es el legado de esas 143 personas. No murieron en vano, murieron para que otros pudieran vivir. Déjame hacerte una última pregunta antes de despedirme. Después de escuchar esta historia, ¿confías más o menos en volar? ¿Entender lo que puede salir mal te hace sentir más seguro porque ves cómo se corrige? ¿O te hace sentir más nervioso? Es una pregunta honesta. No hay respuesta correcta. Déjamelo en los comentarios. Me interesa genuinamente saber qué piensas. Y si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si aprendiste algo, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias reales de aviación que no solo entretienen, sino que enseñan. Historias que te muestran cómo la humanidad aprende de sus errores más terribles. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.